A continuación, Verde 2.0. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0. Gracias por estar semana a semana aquí en su programa Verde 2.0. El día de hoy tenemos como invitado al escritor Óscar Vela. Él está presentando precisamente esta noche un libro denominado Ahora que cae la niebla. Óscar, ¿qué novela número cuánto es y por qué esta nueva temática que apunta a hablar de un ecuatoriano, un cuencano que decíamos fuera de micrófonos, que ayudó a muchos judíos a lograr salir del horror de la Segunda Guerra Mundial? Muchas gracias, Claudia, te agradezco por esta invitación. Bueno, esta es la octava novela, es la cuarta novela que presento al público con Alfaguara, con la editorial, con Penguin Random House. Y sí, esta es otra novela histórica, la historia novelada más bien de Manuel Antonio Muñoz Borrero, este personaje entrañable ecuatoriano que ahora, digamos, poco a poco ha ido saliendo a la luz su historia. Es una historia que quedó bastante nebulosa, siempre se mantuvo en secreto. Él fue un hombre muy reservado y sin embargo las cosas del destino durante muchísimos años, décadas en realidad, hicieron que esta historia fuera saliendo a la luz. Y ahora yo he tenido la oportunidad de escribir esta novela y entonces creo que contribuye un poquito más a que su historia siga difundiéndose. Tú hablabas de que es una historia novelada o una novela histórica, no sé cuál es la definición correcta. No es una novela. ¿Cuánto de verdad, cuánto de ficción entraña? Porque al mismo tiempo, si uno piensa que son años 40, años 30 del siglo pasado, ¿cuánto está en la niebla mismo que dice el título? Eso precisamente te diría yo la gran diferencia. Yo no soy historiador, yo no escribo historia rígida como tal. Yo soy novelista, soy escritor de ficción básicamente, pero cuando de alguna forma entran historias reales, e historias como esta, por ejemplo, la de Manuel Antonio Muñoz Borrero, que arranca por ahí en 1930 en Suecia, con su nombramiento de cónsul general, y termina más o menos alrededor del año 66, cuando se regresa al Ecuador, y luego muere en el 76. Era una historia que quedó llena de vacíos, una historia de la que se conocía muy poquito. Como te digo, fue un hombre muy reservado. No contó a nadie nunca sus grandes secretos, los que se revelan ahora en esta novela, el de los judíos, y por ahí también un secreto muy bonito, una historia muy romántica. Esos sí son secretos reales, por decir así. Son secretos reales, de hecho, la historia rígida, digamos, debe ser circunscribirse a los hechos como tal, a las fechas, y en la mayor cantidad posible, por supuesto, a la objetividad. La ficción llena mucho los vacíos de esas historias que nosotros no logramos descubrir o que no existen, y eso es la historia novelada. Es la historia novelada. Dentro del libro constan los nombres de las familias que están en Ecuador y que fueron rescatadas por el cónsul y el embajador Muñoz Borrero. Sí, a ver, más que las familias, casi ninguna persona de las que salvó él llegó al Ecuador. Las circunstancias en ese momento en la Segunda Guerra Mundial eran muy complejas. Los judíos eran apátridas, habían sido declarados apátridas, no tenían una nacionalidad. Y entonces la única posibilidad de salvarse en esos años era tener la nacionalidad o un pasaporte de alguno de los países neutrales. Y esto fue lo que sucedió con estos pasaportes ecuatorianos y con otros de Sudamérica que también se utilizaron para estos fines. Sin embargo, esa gente no iba normalmente a los países de los que supuestamente eran nacionales. Era falso todo. Tanto así que los pasaportes de Manuel Antonio eran falsos. Él falsificaba los pasaportes porque Manuel Antonio Muñoz Borrero, por esas circunstancias de la vida, políticas, geopolíticas, fue cancelado su nombramiento en el año 41. En diciembre del 41, el gobierno ecuatoriano, muy afín en ese momento al gobierno de Alemania, a Hitler y a los nacionalsocialistas, canceló el nombramiento de Manuel Antonio por haberse enterado de que estaba expidiendo pasaportes a los judíos.
y sacando judíos. Esto creó un incidente. En el año 41, ¿quién era presidente? Arroyo del Río. Arroyo del Río. Carlos Alberto Arroyo del Río. Y se canceló precisamente porque teníamos una afinidad con el gobierno alemán. El gobierno alemán protestó al gobierno ecuatoriano a través de un incidente diplomático. Manuel Antonio fue cancelado y por esas cosas de la vida él se quedó todavía ahí en Suecia. Nadie le reemplazó, no hubo nunca un cónsul que le reemplace. Y él se quedó con los documentos, con los pasaportes, con los sellos, con todo. Creo yo también, esto ya es un poco especulación, creo yo también que reprodujo más documentos y más pasaportes porque terminó expidiendo, se calcula, más de entre 1.500 y 2.000 pasaportes probablemente. De esos no se llega a saber con certeza cuánta gente lograron salvó. salir de Europa. Exacto, es muy difícil. Yo creo que ni siquiera él supo nunca cuánta gente salió. Porque se entregaban los pasaportes, la gente iba, pedía o se mandaban cargamentos de pasaportes a otros países, todo evidentemente por debajo, subterráneo, se los entregaba y esta gente iba saliendo. Iba saliendo normalmente a campos de concentración como Bergen-Belsen, en donde los recluían, les separaban a los que tenían pasaportes de otras nacionalidades y allí canjeaban con prisioneros alemanes. Al menos hasta el 43, 44 funcionó bastante bien esto y mucha gente logró salir efectivamente. Luego, por una serie de decisiones del gobierno nacional socialista, del gobierno fascista, eso ya no pasaba. Entonces, inclusive llegando con pasaportes, terminaban matándote en los campos de concentración. O sea, ya quedabas en el campo de concentración y tenían otra historia. Exacto. Cuando se estudió, se analizó y salió a la luz la historia de Manuel Antonio Muñoz Borrero, esto sale en el año 62, en el juicio de Eichmann, con una testigo que exhibe por primera vez un pasaporte. El famoso juicio de Eichmann. De Eichmann en Jerusalén. Ahí sale por primera vez la historia de Manuel Antonio. Hay una testigo, Karol Reisner, que exhibe un pasaporte. Era una judío polaca que en su vida había estado en el Ecuador, ni sabía prácticamente, ni conocía nada de este país. Sin embargo, sí sabía que un cónsul ecuatoriano en Estocolmo le había entregado un pasaporte para salvarle la vida a ella y a su familia. Entonces, esto fue de alguna forma una gran noticia, pero pasaron muchas décadas todavía, hasta el año 2005, para que dos judíos, historiadores judíos, Efraim Sadov y Seth Jacobson, investigaran toda esta historia alrededor de este misterioso cónsul ecuatoriano. Y de esa investigación sale entonces el reconocimiento de justo del gobierno de Israel. Se llegó a descubrir que hubo muchísimas familias que efectivamente salvaron la vida. Y fue el nombramiento que le dio el Estado de Israel post-mortem con una ceremonia especial en el Estado de Israel. En el año 2011. Cuando estaba de embajador acá, si mi memoria no está mal, y Arcela. No estoy seguro, eso sí, ese dato ya no conozco, pero le dieron en el año 2011, se le entregó este reconocimiento y claro, finalmente esta historia salió un poco a la luz. Y ahora lo que yo he tratado en esta novela es de reconstruir con las piezas que tenemos a mano, con esa pequeña historia que es la que se ha logrado descubrir, reconstruir un poco lo que fue esta vida tan misteriosa. Hoy en la noche se presenta el libro y van a participar dos personas en un conversatorio, Ana Karina López y Alberto Dorsan, que es descendiente de otro judío, el Kurt Dorsan, que llegó a Cuenca, que exportó sombreros. Que seguramente le conocías, además. Obviamente les conozco muchísimo, sobre todo a los papás de él. Porque todavía existe la empresa de sombreros. La empresa existe y muchas Cuenca, veces, alguna vez nos narró a mi familia cómo salió él irse de... Que algo cuento yo en la novela a propósito de Alberto Dorsan, que es un personaje de la novela, y es un personaje de la novela porque es Alberto y es Kurt Dorsan a quienes les contactan por primera vez en el Ecuador, contándoles que hay una historia que están investigando y que hay un personaje misterioso que al parecer hizo toda esta hazaña. Entonces, ellos son los primeros que contactan a la familia de Muñoz Borrero acá y le dicen, oye, Muñoz Borrero regresa en el 66 al Ecuador. Sí, pero solo se queda un par de años en Cuenca, hasta el 68 aproximadamente. Se queda un par de años, vivía en el Hotel Cuenca, tenía una rutina bastante clara ahí en Cuenca, visitaba a su familia, iba a la iglesia todos los días, etcétera, un hombre muy creyente. Pero seguía con sus misterios, siempre siguió siempre envuelto en un halo de misterio. En el año 68 se volvió a casar con su primera mujer, de la que se había divorciado en 1930, imagínate, y se fue con ella a México, al DF, y allí pasó con ella sus últimos años hasta el 76, cuando murió. De rescatar historias en torno a una niebla, como dice la novela, ahora que cae la niebla, ¿qué buscamos? O sea, también cuando uno como lector se mete, alguna vez que entrevistaba a Oscar decía, el libro deja de ser mío, lo toco lo publico, y pasa a ser de los lectores. Sí. ¿Qué quieres despertar? Porque también hay muchas cosas de la misma Segunda Guerra Mundial que ya tienen un halo de película y de novela, y a veces las nuevas generaciones les cuesta entender qué pasó. Que fue real, además. Que fue real, además. Sí, a ver, una novela de terror a mí siempre espantosa. me apasionó la Segunda Guerra Mundial, me apasiona todavía, es decir, y creo que todavía hay miles de historias allí. Por supuesto, hay historias como la de este hombre, primero que era ecuatoriano,
Y yo quería de alguna forma rescatar esta imagen de lo que es el verdadero héroe, de lo que es la verdadera heroicidad, ¿no es cierto? Un hombre absolutamente humilde, pese a haber sido un cónsul, tenía una vida muy austera, de hecho pasó penurias económicas toda su vida, esa fue la constante de su vida. Un hombre muy reservado, muy sigiloso, sé que era un hombre entrañablemente bueno y muy inteligente, tremendamente inteligente, le gustaba mucho la música, leía mucho, un hombre que vivía encerrado en sí mismo. Y era porque probablemente guardaba muchos secretos. Algunos de esos secretos se revelan en esta novela. Uno de esos es la forma en la que lo hizo, cómo trabajó, cómo sacaban los pasaportes, quién le siguió, cómo le persiguieron y le atosigaron, le encarcelaron. Él fue sujeto de varios interrogatorios en Suecia. Tenía un agente designado por Hitler y por Ribbentrop para que le persiguieran. Es decir, fue un hombre que fue acosado. Piensa que sacó de 1.000 a 1.500 personas, o sea, es un personaje indudablemente que se jugó la vida todo el tiempo. Que se jugó la vida, y esos son los verdaderos héroes. No es un hombre que disparó un tiro, no es un hombre que... Pero de una manera además anónima, o sea... Absolutamente anónima, y eso es quizás una de sus mayores virtudes, ¿no? Es decir, el anonimato, nunca le dijo nada a nadie, nunca se enteró nadie. Nadie de su familia, ni su mujer, nadie supo nunca nada de lo que él había hecho en Suecia. Ni él ni el rabino Jacobson, que es quien le acompaña siempre en todo esto, que era el rabino de Estocolmo durante esos años. Oscar, ¿de dónde saca todas las historias? Porque si revela secretos en el libro, ¿de dónde, en base a qué? Bueno, hablo de Kurt Dorsan, habla de Alberto Dorsan. Sí. Pero, ¿de dónde sacas? ¿Cuáles son tus fuentes más importantes para lograr tener la novela? En este caso concreto, mucha investigación. Yo le seguí los pasos a Manuel Antonio hasta Suecia. Sí, porque digamos, ahora es simple seguir los pasos a alguien, deja una huella digital claro, impresionante, o en Facebook o en redes, o lo que sea, pero antes... Pero alguien que abandonó Suecia, Estocolmo en 1966, digamos, era muy difícil. Murió en el 76, casi nadie le conocía ya, la poquita gente que todavía recordaba algo del tío Zuco, como le decían en Cuenca, era difícil armar toda esa historia. Sin embargo, todavía quedaban personas, familiares, sobrinos, nietos que me ayudaron muchísimo. En Cuenca, en Estocolmo también. Él no tuvo hijos. Él tuvo un hijo. Tuvo un hijo que es parte de la historia de esta novela. Un hijo del que nunca se supo nada tampoco. Y esto va a ser apasionante, además, los ecuatorianos, ver un ecuatoriano que logró rescatar a tantas personas desde Europa. Claro, esa es de alguna forma la idea, era reivindicar a este personaje que es un verdadero héroe, ¿no? Esos héroes anónimos que tanta falta nos hacen por todas las virtudes, ¿no? El coraje, la valentía, pero sobre todo la humildad, la sencillez. Él no Creo que es importante rescatar porque... esos personajes. Exacto, que nadie buscara réditos, que no quiere pantalla, que no se exhibió en ningún lado, no le interesaba la gloria. Él hizo lo que tenía que hacer en su vida y vivió el tiempo suyo, como viven los verdaderos héroes. De las otras novelas, Oscar, ¿cuál es la que más interés despertó en los lectores ecuatorianos? ¿Cuáles se venden acá? Alfaguara y Random House es un sello que está presente además en diferentes países. Claro. ¿Cómo es el escritor Oscar Vela y adentro y fuera del Ecuador? A ver, en el Ecuador la verdad es que todas han tenido muy buena acogida, son de distintas temáticas. Las tres últimas son más bien historias noveladas. Una sobre la dictadura argentina, Todo es ayer, que tuvo una gran acogida. Y un vínculo con el Ecuador, y la anterior, que es Náufragos en Tierra, que es la historia de la Revolución Cubana, contada desde un personaje de la revolución, uno de los expedicionarios del Granma, César Gómez Hernández, que cuenta esta historia y desmitifica de alguna forma el carácter socialista, el romanticismo, el idealismo y sobre todo el carácter socialista comunista de la Revolución Cubana, que nunca fue tal, fue una revolución liberal e independentista. Y eso cuenta César Gómez, y es la novela que más repercusión ha tenido, por supuesto, a nivel internacional. Entonces, es una novela que se vende en los Estados Unidos, que se vende en Colombia, en Panamá, en distintos países de América, por supuesto, que será en Ecuador, criticada sin duda. Y defendida de lado y lado. Criticada, ha ocasionado por ahí inclusive algún problema, algún incidente diplomático también con el Ecuador, con Cuba, porque se quejó amargamente el gobierno cubano de que se había contado esta historia y se había hecho un homenaje. Pero además era en épocas de la Revolución. Esta es contada en épocas de la Revolución Cubana, por supuesto. ¿Y también de la Revolución Ciudadana Ecuatoriana? No, fue digamos justo cuando la Revolución Ciudadana, la tan antipática Revolución Ciudadana, ya estaba saliendo. Ya. Entonces, esa es la que mayor acogida ha tenido. Sí, sin duda a nivel internacional. A nivel nacional todas, la verdad, no puedo quejar. Sí, todas. Oscar tiene además una gran cantidad de seguidores que están pendientes de las nuevas novelas y nuevas producciones literarias que tiene. Sí, por supuesto. ¿Qué recomendaciones das a lectores y a gente que quiere arriesgarse a escribir? Arriesgarse a escribir. A ver, primero para escribir hay que leer mucho. ¿Sí? Es imposible que seas escritor sin ser un muy buen lector. Entonces, lo primero, antes que nada, esencial, haber leído y leer mucho.
Si no, sería imposible que escribas. Yo no conozco ningún escritor en el mundo que no sea un buen lector. Es una condición sine qua non. Y luego la otra es probablemente tener mucha imaginación y tener la constancia de escribir siempre, porque la gente cree todavía o escucha muchas veces, en todos los temas artísticos uno dice, no, es que está inspirado. O las no es que a uno le llega la inspiración. No es cierto, eso no es cierto. Es decir, hay mejores momentos y peores momentos como en todo. ¿Sí? Trabajas mejor un día que otro día, ¿no es cierto? Esto es exactamente igual. La escritura depende de escribir todos los días y de darle 3, 4 horas todo el tiempo y escribir y aprovechar esos momentos. Entonces, cuando mejor estás trabajando es probablemente cuando te sientes mejor, estás con más energía, probablemente estás con la cabeza concentrado en el tema, estás muy metido en una historia, por ejemplo. Pero no es que llega la inspiración y tienes que estar esperando y te fumas un tabaco o te tomas un trago. Eso no. Y es un trabajo que es trabajo, es oficio, es dedicación como tal. Sí, claro. ¿Qué libros recomendaría? Está empezando año lectivo, además, en la Sierra. ¿Qué libros se recomienda para los chicos para que empiecen a generar este hábito de la lectura? Adolescentes que a veces no leen o no les gusta leer, ¿cómo incentivar y motivar a que aprendan a leer? A ver, yo creo que ahora se lee mejor que antes, digamos. No se sé lee si más que antes, pensaría yo. No sé si más. Bueno, habemos más gente que sabemos leer y escribir ya de inicio. Sí, eso de hecho, pero y tal vez, yo a lo mejor sí. Se escribe más que antes. Sí se escribe más y probablemente no decimos se si lea bien más. o mal. Yo creo que se lee mejor también porque ahora se lee cosas más adecuadas para las edades. Hay un boom de literatura infantil juvenil, sobre todo aquí en el Ecuador, digamos, de todo el mundo, pero en el Ecuador tenemos excelentes escritores de literatura infantil y juvenil. Y este boom ha provocado que todos esos libros se distribuyan y se vendan y se lean en los colegios, escuelas. Entonces los chicos leen cosas más adecuadas para sus edades. Luego van creciendo y evidentemente van saliendo a otro tipo de literatura, ya juvenil y probablemente literatura de adultos. Para mí, sin embargo, a pesar de todo esto, yo siempre recomiendo, y a mis hijos siempre les digo, hay que leer a los grandes clásicos, los cuentos esos de la infancia, de los hermanos de Hans Christian Andersen. Julio Verne, que para mí fue un gran referente, sobre todo en la época juvenil, yo te diría 14, 15 años, para mí Julio Verne era el gran ídolo, y luego Emilio Salgari. Pero hoy tenemos literatura muy valiosa ecuatoriana, muy valiosa para todas esas edades. Y yo creo que eso fortalece mucho a la literatura en general y los índices de lectura en el Ecuador, porque van saliendo estos chicos que leen cosas adecuadas. Además tienen otro tipo de análisis. Lo importante es que la lectura, al mismo tiempo que te mete en una aventura, te da capacidad de análisis crítico. Por supuesto, que sobre todo la lectura hace algo, te vuelve crítico, te despierta el cerebro y sobre todo te hace pensar en que no todo lo que te dicen, no todo lo que te cuentan es real, que tú probablemente puedes discernir y determinar si efectivamente la realidad es esa, o si de alguna forma te están intentando meter dogmas en cualquier instancia de la vida. Y tú tienes esa posibilidad de creer y ser un poco más libre, ¿no? Para mí la lectura es libertad. Es libertad, es un mundo sin límites, la verdad. Uno se mete en un libro y se abstrae de lo que está pasando muchas veces. Así es una maravilla, pero es una fuente de escape también. Y al mismo tiempo, cuando visita lugares que los leyó o que fueron el marco de algún libro, empieza a recordar y automáticamente se siente dentro de. Y sientes que ya has conocido, que has estado en esos lugares efectivamente porque has leído, porque has vivido esas ciudades que probablemente antes no conocías. Bueno, esperemos que Oscar vaya a Israel y conozca los árboles que siembra Israel en el el Museo de Yad Vashem, donde está la placa de Manuel. Que está la placa de Manuel. Yo espero visitar pronto, sí, Israel. Queremos agradecer la presencia de Oscar Vela en este espacio. Recordamos que esta noche a las 6:30, 18:30, se presenta su libro denominado Ahora que cae la niebla. Este libro que narra la historia de un hombre especial. Él decía, un hombre que fue un héroe en su época, salvó a centenares de judíos de la Europa de la Segunda Guerra Mundial, premiado hace no mucho por el Estado de Israel, y rescatar una historia de un hombre humilde, un hombre anónimo, porque guardó siempre anonimato, pero es importante recordar un buen canon ecuatoriano como Manuel Antonio Muñoz Borrero, que rescató a centenares de personas de la Europa nazi. Así es que estábamos todos invitados para leer el libro de Oscar Vela e ir al lanzamiento esta tarde. Nuevamente, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Les esperamos en una semana más aquí en Verde 2.0. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Verde 2.0,
un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0.